¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo están? A ver, vamos a Buenas tardes, continuar, ¿cómo está? ¿ya? ¿Cómo estás, Dilimar? ¿Cómo estás, Adrián? Adriana. Bien. Buenas tardes. Dilimar no ha entrado, ¿no? Enseguida va a ingresar Listen. Ya le van a decir que me pase la captura de ayer, ¿ya? Claro que sí. Yo me concentro en la clase y me olvido y ayer ya no tengo, mira la clase. Ya, nuestro examen, ¿se acuerdan cuándo es? Ya les dije, ¿no? ¿Se acuerdan? Segundito, Listen, estoy buscando. Sí, yo también estoy buscando. Ya, le digo. Es el 13 de septiembre. 13, Ajá. lo que O sea, significa el siguiente lunes. como ayer. Sí, de este lunes al siguiente. Ah, ya. Todavía estamos con tiempo, de este lunes que viene al otro. Ajá. Ya, está bien. O sea que podemos avanzar toda la otra semana más. Ya, voy a compartir pantalla, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta de ayer, chicos, para que pueda avanzar? Hola, Continúa, Listen. no hay preguntas. Bueno, No. Me ya, había notado algunas dudas, pero no traje mi cuaderno, estoy en mi trabajo. perfecto, yo avanzo nomás. Ya, avance. Ya. Bueno, nos hemos quedado en la descripción de lo último que hemos visto es las zonas geográficas, ¿no? A diferencia de las regiones geográficas, entonces hay una diferencia cuantitativa. Las regiones geográficas se dividen en 4 a Bolivia, mientras que las zonas dividen en 3. Y un poco la división de regiones es por el tema de orografía, esa es una de las cualidades que tome en cuenta, mientras que en la división por zonas se toma en cuenta también las características orográficas, pero además las características de ordenamiento territorial, ¿ya? Entonces, ahora vamos a entrar a ver lo que son las ventajas comparativas y competitivas, que ya hemos visto el semestre pasado. Pero me parece que he vuelto a incluir en esta unidad porque ustedes no han podido aprovechar no he podido ver si han aprovechado o no, porque lamentablemente no han desarrollado ningún proyecto y se han limitado a dar el examen final, ¿no? Entonces ahora las modalidades van a cambiar, el examen final va a ser presencial y ustedes tienen un proyecto que realizar y que exponer. Ya por eso que otra vez estoy insistiendo con las ventajas comparativas y competitivas. ¿Por qué? Porque la ventaja comparativa y sobre todo la competitiva nos va a permitir posicionar el destino y al producto, que son dos cosas diferentes, ¿ya? Posicionar en el mercado, que puede ser mercado nacional, internacional, regional, local, posicionar nuestro destino o nuestros productos, ¿ya? Entonces, las condiciones geográficas, naturales, culturales que tiene Bolivia generan un escenario que puede constituirse en varios factores competitivos. Frente a la competencia, aquí hemos puesto latinoamericano, pero no solo es latinoamericana, frente a la competencia local, regional, nacional, etcétera, ¿no?
siempre y cuando se aprovechen estas ventajas en el desarrollo y promoción de productos turísticos. Entre ellas se distinguen los factores macroeconómicos, sociales, geográficos y también los microfactores relacionados, estos últimos, los microfactores, con el potencial turístico que puede tener un destino. Entonces, dado esta diapositiva que le he puesto así, para que recuerden ustedes, las características fisiogeográficas en relación a la flora, a la fauna, pueden resultar ventajas comparativas y si ustedes logran un aprovechamiento real del recurso que debe convertirse en atractivo, se puede convertir en una ventaja competitiva. Al igual que el clima, al igual que la posición geográfica, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso es que les he puesto, porque necesariamente ustedes van a tener que indicarme en su proyecto cuáles son las ventajas comparativas del área protegida que ustedes van a manejar y cuáles son las ventajas competitivas, cómo han logrado transformar, ¿ya? Bueno, pasamos a las características de la flora y de la fauna en Bolivia, para que un poco analicemos en función a lo que acabo de explicarles, esto de las ventajas comparativas y competitivas. Dada la gran diversidad de ecosistemas que hay en Bolivia, el mismo presenta una extraordinaria biodiversidad. Bolivia ocupa el puesto número 8 en cuanto a la cantidad de diversidad biológica, con 205 ecosistemas, 7 biomas y 36 regiones ecológicas. La posición número 8 en el mundo, ¿ya? Entonces, estos 205 ecosistemas, 7 biomas y 36 regiones ecológicas, para el lunes, por favor, tarea, voy a anotar en el Moodle, pero ya les estoy avisando, me van a decir cuáles son. La biodiversidad de Bolivia también alberga hasta 3.000 especies de vertebrados, entre los que se encuentran 422 especies de mamíferos, 642 especies de peces, 1.450 aves, 378 especies de anfibios y más de 300 reptiles, junto con varios miles de especies de plantas. Entonces, como ustedes pueden apreciar, el potencial que tiene respecto a la fauna, en este caso, en esta diapositiva, es muy importante, ¿ya? Por eso es que estamos hablando de una diversidad biológica trascendental. Las características que han posibilitado esta diversidad de características, valga la redundancia, son la configuración geográfica que ha contribuido a la biodiversidad. El clima de Bolivia, que presenta mucha variación dependiendo de la región y la altitud, además de los contrastes importantes entre el día y la noche, aunque como término medio, Bolivia presenta un clima templado. El clima de este país se divide principalmente en 2 estaciones anuales, muy marcadas, la temporada seca y la temporada húmeda, con una importante estación de lluvias. Las características también, es relevante también la alta variedad de paisajes, entre los que se destaca la cuenca amazónica y el altiplano con un contraste muy fuerte. La cuenca amazónica es considerada como el hogar del porcentaje más grande de diversidad de especies silvestres del mundo, del planeta Tierra, donde se encuentran nutrias, osos, hormigueros, jaguares, loros, monos, tortugas y muchos más. El altiplano es el lugar donde habita la mayoría de llamas, alpacas,
vicuñas, vizcachas y flamencos en la zona de Surlipes, en el departamento de Potosí. La vegetación de Bolivia, hablando de la flora, es extraordinaria. La mayor parte de especies se encuentra en la selva amazónica. Bolivia se sitúa en la 5ª posición en Sudamérica en cuanto a diversidad de especies de plantas y la número 10 en el mundo. Según su clasificación taxonómica y el número de especies endémicas que presenta. Y es que ustedes se han preguntado, ¿cuántas especies de plantas hay en Bolivia? Y la respuesta es más de 40.000 especies de flora, parte importante de las cuales son endémicas, quiere decir que están en extinción. Un gran porcentaje de esta diversidad de plantas se encuentra en la zona de los Andes, a lo largo de la extensión de este país. También se encuentran bosques de tipo húmedo, subtropical, montano, semihúmedo, bajo semihúmedo, bajo semiárido y el bosque de los yungas. Destacan también humedales, la puna, la sabana y la selva tropical. Algunos de los árboles, arbustos y plantas de Bolivia más comunes son palmeras, helechos, orquídeas, la coca, la yuca, los bananos, el maíz, el ají, el churqui, el chañar, el mistol, la tacuara, el cupecí o el algarrobo también, el palo santo. Cabe mencionar que la flora de Bolivia está experimentando una destrucción muy acelerada y eso se debe, como usted sabe muy bien, al tema de los incendios, ¿no? Estos focos de calor que muchas veces son provocados por focos de calor o son provocados por la mano del hombre, ¿no? En los últimos años se ha presentado una de las mayores tasas de deforestación. Los incendios, como les decía, debido a los focos de calor o a la mano del hombre para conseguir más terreno, ha ocasionado estos desastres. Respecto a la fauna de Bolivia, la biodiversidad de Bolivia incluye también una gran diversidad de la fauna. Este país, o sea, Bolivia, se sitúa en la región neotropical, reconocida como una zona de alta diversidad. Además de su fauna silvestre, forma parte de los recursos naturales renovables del país. La fauna de este país normalmente se clasifica en 4 regiones diferentes. El distrito andino, o sea, cada lugar, cada región tiene una fauna característica. El distrito andino, el distrito subandino, el distrito tropical y el distrito chaqueño. Los animales de Bolivia más típicos son la alpaca, el jaguar, el lobo de crin, la nutria gigante, el flamenco andino, el oso de anteojos, el capibara, el cóndor andino, el delfín del río Amazonas, la vizcacha, la piraña, el oso perezoso, el tapir, la chinchilla, el ciervo, el caimán, la anaconda. En cuanto a la fauna marina, se pueden encontrar a la raya, el dorado o la ampuga, el águila, el pacú o la palometa. ¿Cuáles son los animales que están en peligro de extinción en Bolivia? Vamos a conocer, miren qué interesante, el escarabajo satanás, que su nombre científico es Dynastes satanás. El ñandú andino o ñandú cordillerano, nombre científico Rea penata. El gato andino, el Leopardus jacobita. Delfín rosado boliviano, Inia geoffrensis. El pecarí quilimero, Catagonus wagneri, nombre científico. Los armadillos, el cóndor andino y el puma o león de montaña. También siguen en peligro
Continuamos con los animales de peligro en extinción y vemos el gato andino, la alondra o la nutria, la rata chinchilla boliviana, el guanaco, el titi emperador, el guacamayo, oso andino, rana gigante del Titicaca y el falso vampiro. A propósito de la rana gigante del Titicaca, ¿por qué estará en extinción, no? Por lo que se los comen o sus carnes, es un plato que comen en ese Sí, lado. sí, incluso algunos consideran que es un plato gourmet. Dice que es una delicia, pero de esa manera se está depredando la fauna del lago Titicaca, ¿no? Sí, Bueno, yo no licenciada. puedo decir la rana. ¿Mm? Lo siento, ayer no pude enviarle la lista, yo la tengo, pero le voy a enviar hoy día mismo las 2 listas del día de ayer y de hoy día. Ya, Gilma. Lista, licenciada, va a disculpar. Ya, entonces, una de las mayores causas de la desaparición o de las especies que se vuelven endémicas, que quiere decir que están en peligro de extinción, es la mano del hombre. Lamentablemente, tengo que decirles esto y lo saben de memoria, ¿no? Por mucho que se ha puesto prohibido la caza, está vedada, no sé qué cosa, ponen sus letreros de, no sé, inmensos, pero de nada sirve, ¿no? Nosotros estamos matando la fauna y no estamos preservando nuestro medio ambiente. Entonces, de ahí el cambio climático, ¿no? Eso origina los grandes problemas que vamos a atravesar. Entonces, estos son los animales, bueno, la flora y la fauna en peligro de extinción. Pueden investigar más al respecto de la flora y la fauna que va a tener o que tiene su área protegida. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Ya, ninguna. Vuelvo al tema de ventajas comparativas y competitivas. Y es sistematizado, quiere decir eso, que he agrupado en un cuadrito aquellas ventajas a nivel de macrofactores y a nivel de microfactores que pueden hacer que Bolivia o que el destino que ustedes analicemos, con ustedes analicemos, se pueda convertir y pueda, más bien no convertir, pueda aprovechar esta ventaja comparativa y volverla en competitiva. A nivel de macrofactores, ya habíamos dicho la singularidad geográfica de Bolivia, al contar con ecosistemas extremadamente distintos en un mismo espacio territorial. Tal es el caso del Salar de Uyuni, La Paz, ¿no? Además de contar con una infraestructura y servicios básicos. Esto es a nivel de macrofactores. Otro tema es la posición geográfica del país. Una es la singularidad geográfica, ¿ya? No se van a confundir. Singularidad geográfica significa que Bolivia cuenta con ecosistemas extremadamente distintos en un mismo espacio territorial, ¿ya? Y la posición geográfica es la ubicación que tiene Bolivia en el contexto sudamericano, que está en el corazón de Bolivia, ¿no es cierto? Que permite el vínculo de conexión desde el Pacífico hacia el Atlántico. La dotación de infraestructura permitirá distribución y diversificación de destinos turísticos, que es lo que nos está faltando. Es cierto que se ha avanzado mucho en el tema de conexión vial. Muchos dicen que a nivel troncal ya hemos completado nuestra red de carreteras asfaltadas, ¿no? Esto significa la comunicación que hay a nivel en el ámbito terrestre. La carretera La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Oruro, Sucre, Chuquisaca, etcétera, etcétera, está bien, pero nos falta la conexión internacional, ¿ya? Bueno, el otro tema, la población y su capacidad de receptividad
y acogida. Para ello se tiene que lograr, para mejorar este factor, este macrofactor, la concientización y la sensibilización. Tienen que haber campañas de concientización y sensibilización. Y el otro, el último macrofactor, que es una ventaja comparativa del destino Bolivia, es la baja densidad poblacional. ¿No? Ustedes saben que somos uno de los países con la menor densidad poblacional, y ello posibilita que los destinos turísticos puedan ampliar su capacidad de carga. Eso significa que puede haber un mayor número de turistas en nuestros destinos, en nuestros lugares, en nuestros atractivos, ¿no? ¿Por qué? Porque la población que está en el lugar es relativamente baja. Y para ello se necesita, para incentivar, para mejorar este macrofactor de la baja densidad poblacional, tendríamos que entrar con la normativa específica, ¿no? Normar, regular cuántos turistas deben ingresar al Parque Nacional Carrasco, Tunari, o al atractivo Cristo de la Concordia, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan y han escuchado, cada uno de estos macrofactores, la singularidad geográfica, la posición geográfica, la población y su capacidad de acogida y la baja densidad poblacional, son factores que existen en nuestro país. Pero tenemos que hacer algo para que estas ventajas, que son comparativas, se vuelvan competitivas. ¿Y qué deberíamos hacer en cada uno de estos? Por ejemplo, mejorar en el tema de la singularidad geográfica, mejorar el tema de infraestructura y de servicios básicos. En el nivel de la posición geográfica, mejorar también la dotación de infraestructura que va a permitir diversificar los destinos turísticos. En la población y su capacidad de acogida, vamos a tener que incluir campañas de concientización y sensibilización para que la población tenga una mayor acogida al visitante. Se pueda dar cuenta de que el turismo trae beneficios, ¿ya? Y en la baja densidad poblacional, el tema de la normativa es muy importante. Entonces, estos son los macrofactores que rodean a Bolivia y que permiten que tenga ventajas comparativas. A nivel de microfactores, estamos hablando de la cultura auténtica. 36 pueblos indígenas. Es uno de los países que tiene la mayor cantidad de pueblos indígenas y originarios reconocidos en la Constitución Política del Estado. Que al reconocerlos valoramos, debemos valorar, respetar, preservar y difundir sus tradiciones, sus costumbres, aspectos culturales que fueron heredados de generación en generación. ¿Qué se debe hacer para mejorar esta ventaja a nivel de microfactor? Es la revalorización y el rescate. Revalorizar y rescatar. Y les voy a pasarme, por favor, me vas a hacer acordar, Gilmar, tengo un videíto para mostrarles, si no puedo hacer ahora, va a ser en la otra clase, ¿ya? Está bien, licenciada, de acuerdo. Luego, la aventura extrema es otro microfactor que nos permite tener una ventaja comparativa. Bolivia cuenta con condiciones óptimas para el desarrollo del turismo de aventura, deportes extremos, y para eso tenemos que incentivar o crear servicios integrales. Les estoy dando, si ustedes se dan cuenta, las ventajas comparativas a nivel de macro y de microfactores, pero además les estoy dando la receta para que podamos recomendar, mejorar en el área que nos corresponda, ¿ya? La otra ventaja comparativa a nivel de microfactor es la naturaleza intacta. Pese a que tenemos
uno de los panoramas más siniestros, yo diría, en cuanto a incendios forestales. El 90% de los sitios naturales, áreas protegidas y áreas rurales mantienen y conservan la diversidad biológica de estos ecosistemas. Todavía podemos decir que el 90% se está conservando, ¿ya? Y otra característica es se debe hacer mayores gestiones de conservación debido a las grandes presiones sociales por ocupar sitios naturales. No sé, han debido escuchar todos los días en la radio estar, ¿no? La ocupación de tierras, ¿no? Y donde quieren esta expansión, ¿no es cierto?, de la frontera agrícola que está de moda, y para eso, ¿cómo se llama? Queman, ¿qué se llama? Chaquean, ¿no ve? Entonces, se debe preservar para mantener esta naturaleza intacta, etcétera, etcétera. Se debe hacer mayores gestiones de conservación, ¿ya? Para evitar el deterioro de la naturaleza. Estos factores, los macro y microfactores, que nos diferencian de otros países, estamos hablando, no se olviden, de ventajas comparativas y competitivas de Bolivia. Pero ustedes pueden hacer un ejercicio a nivel de área protegida. Estos factores que nos diferencian de otros países deben contar con un apoyo de gestión, infraestructura y mayores inversiones para poder potenciar y que se constituyan en ventaja competitiva frente a los competidores turísticos de Latinoamérica. Pero al igual que estamos hablando de un ejemplo macro de las ventajas comparativas de Bolivia, poder convertirlas en competitivas y lograr competir en el contexto internacional, también deberíamos hacer el ejercicio a nivel de nuestras áreas protegidas. ¿Qué de diferente tiene el Parque Nacional Amboró respecto al Parque Nacional Tunari? Por ejemplo, ¿cuál es su ventaja comparativa? ¿Qué debo hacer yo para crear una ventaja competitiva? ¿Ya? Por eso es que he vuelto a dar este tema. ¿Ya? ¿Qué actividades turísticas se priorizan respecto a las ventajas comparativas con las que cuenta el país? Entonces, en función a estas ventajas, se identifican actividades turísticas que generan mayor valor agregado y que tienen un efecto irradiador de distribución de beneficios sobre la economía local. Tenemos entonces estas actividades que ya no llamamos modalidades o tipos, sino actividades turísticas priorizadas. Podemos desarrollar el turismo cultural. Y dentro del turismo cultural podemos desarrollar la arqueología, el turismo religioso, el turismo de salud, el etnoturismo, la gastronomía, el turismo comunitario o vivencial u otras actividades culturales. Dentro de lo que es el turismo de la naturaleza como actividad turística priorizada para nuestras áreas protegidas para hacer ecoturismo, entramos al ecoturismo, observación de la naturaleza, aves, mariposas, orquídeas. ¿Cuántas aves hemos dicho que hay? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Chicos. Mi nieta aquí dice que peor de que en su colegio nadie habla. Bueno. 1414. Sí, correcto, Dilimar. Correcto. Correcto, Dilimar. Me la anotas a Dilimar, los demás 0. Porque si pregunto algo, chicos, es para que o sea, yo les colgaría nomás la exposición, ¿no es cierto?
Les colgaría y les diría, estudien, bajen, lo que sea. Un poco lo que se trata es de que puedan ustedes interactuar conmigo, preguntarme, exigirme, ¿ya? Para eso es la clase. Yo sé que realmente es hemos llegado a estas clases virtuales que la verdad que peor para mí, no sé si para ustedes, pero es muy difícil pasar clases así. Yo estoy segura que si hubiéramos tenido clases presenciales hubiera sido mucho más productivo. Pero tenemos que acomodarnos, ¿no? No podemos decir, ay, a mí no me gusta oír como loro habla esa profesora y yo prefiero después leer, ni modo. A mí me pagan por enseñarles y yo trato de hacerlo de la mejor forma posible. Si es que ustedes no aprovechan, ya es su problema, ¿ya? Pero yo también no puedo exigirles o obligarles a que respondan, nada. Lo único que puedo hacer es poner nota, nada más, para que un poco ustedes se interesen. Aquí les he puesto 2 frases que me gustaría que me las desarrollen, porque como no hablan, les voy a empezar a dar tarea, ¿ya? Si ustedes hablaran, chicos, yo no me molestaría en poner tarea, porque empezaría a calificar en el grupo sus participaciones. Aquí tienen una frase que la dice Robert Allen, que dice, si tienes un porqué suficientemente grande, encontrarás un cómo. Quiero que me digan qué significa esta frase, qué les sugiere esta frase. ¿Ya? Según entiendo la frase, te genera una cuestión, podría ser una problemática y también una solución. Quiere buscar un problema y encontrar una solución. ¿Por qué existe este problema de la quema de lo que está pasando ahora, las quemas? ¿Y cómo podemos solucionar para que no exista tal problema? Ya, Es lo que entiendo. ya. Y si te pongo esta otra, ¿quién ha hablado? Dilimar, ¿no? O Gilmar, ¿no? Sí, licenciada. Ya, es que estoy sin pantalla. Anótate, por favor. Y esta otra frase, ¿qué le sugiere? Si tienes un porqué suficientemente grande, encontrarás un cómo. Voy a volver al anterior. Si tienes un porqué suficientemente grande, encontrarás un cómo. Si tienes un porqué suficientemente grande, encontrarás un cómo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Uno es pregunta y el otro es... ¿No? A ver, escuchen. Si tienes un porqué suficientemente grande, encontrarás un cómo. El otro, si tienes un porqué suficientemente grande, encontrarás un cómo. Dicen, eso no sería como, o sea, si lo lee así como lo ha leído, tiene diferente sentido. Si tienes un porqué, es una razón por el cual debes tener el valor de asumir, como usted dijo, y ahí arriba dice desafío, encontrar o sea, enfrentar a pesar de todo y encontrarás la solución de cómo salir de todos esos, de todo, o sea, cómo salir adelante referente a los desafíos, ¿no? Algo así, ¿Sí? creo. ¿Sí? Sí. Pero hay un error que yo ahora lo he puesto a propósito porque justamente quería que ustedes se den cuenta. Sin embargo, esta frase, que al parecer es la misma, vuelvo a la anterior. Si tienes un porqué suficientemente grande, encontrarás un cómo. Vuelvo a la otra. Si tienes un porqué suficientemente grande, encontrarás un cómo. Van a analizar la frase,
y como han trabajado 3, están salvando al curso, ya no va a ser tarea por escrito, va a ser tarea para el otro jueves o para el otro lunes, ¿ya? Pero lo vamos a hacer manualmente, o sea, acá nomás en clases. Ya quiero que me encuentren ustedes cuál es el error que hay, si es que hay un error. Pero hay 2 palabras que los va a orientar. En la primera dice problemática. Y en la segunda dice desafío. ¿Qué significa esto? Que si ustedes encuentran o descubren, investigan una problemática que los pueda motivar, interesar, etcétera, etcétera, van a encontrar el cómo solucionar. Pero ese cómo se va a convertir en el desafío que ustedes se propongan. Eso es lo que se pretende en la materia. Eso es lo que se pretende en la materia. ¿Ya? Ustedes tienen un área específica, un área protegida específica que trabajar. Deben encontrar una problemática. Si encuentran esta problemática que deberá ser suficientemente grande en función a la parte cualitativa, no cuantitativa, van a encontrar el cómo se puede solucionar y se va a convertir en un desafío para ustedes. De eso se trata esta materia, en realidad. ¿Ya? Y en realidad, en todos los aspectos de nuestra vida, deberíamos optar. Si tenemos problemas, vamos a encontrar una solución. Va a ser para nosotros un desafío, un reto. ¿Ya? Entonces, con esto, me voy a quedar aquí. Vamos a continuar no sé si hay algún comentario al respecto. ¿Hay algún comentario, chicos? Nada. Ya. Terminada esta lección, vamos a dar el primer examen parcial, ¿no es cierto? Y una vez que demos el primer examen parcial, vamos a ingresar a lo que es el plan de manejo de un área protegida, pero desde el punto de vista turístico, ¿ya? En realidad tiene otra nominación, pero para que ustedes me entiendan, ustedes van a desarrollar en su área protegida como una especie de planificación, ¿ya? Van a planificar, pero tiene otro nombre que les voy a decir cuando corresponda. Pero para que tengan idea, si saben que van a planificar, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico, ¿ya? Entonces, yo espero que la otra semana ya tenga tiempo para darles y ya vayan pensando en su área protegida, reúnanse por grupos, repártanse tareas, hay que trabajar el marco contextual, ¿no es cierto? Que yo ya les estoy terminando de dar la ubicación geográfica, etcétera, etcétera, mapas, la historia de creación del área protegida, todo eso, ¿ya? Y luego hay que trabajar el marco legal. El marco legal es la última lección que yo les voy a dar, que es la ley 1333, la ley de medio ambiente, y en realidad es como toda ley, ¿no? Artículos, reglamentos, decretos, etcétera, ¿no? Que nos ayudan a construir, pero esa parte también la van a tener. Entonces voy a intentar darles la otra semana la estructura o el índice general para que ustedes ya vayan trabajando, porque el segundo parcial, antes de dar el segundo parcial, ustedes tienen que presentar el primer avance de su trabajo, que ya prácticamente es a un nivel de un 70%. ¿Ya?